Bienvenidos a Hogar de Vinos y a este proyecto creado por José Pradillo, un espacio donde cada copa encierra una historia, un conocimiento y sobre todo una experiencia para disfrutar más y mejor del vino. Así es. Pero antes de continuar, un pequeño favor. Suscribiros a nuestro canal de YouTube y compartir este contenido. Es un gesto simple que nos impulsa a seguir creando material interesante y a llegar a más personas que, como vosotros, aman el mundo del vino. Y también podéis seguirnos en redes sociales y escuchar nuestros podcasts en vuestra plataforma favorita. Buscadnos siempre como Hogar de Vinos, ¿Eso es? porque el aprendizaje empieza ahora mismo. Y vaya si tenemos un aprendizaje por delante hoy, ¿eh? Desde luego. A ver, la inmersión de hoy es un viaje fascinante. Nuestro objetivo en este análisis profundo es viajar a una región de Francia que, digamos que para muchísima gente en el mundo del vino, es sinónimo casi exclusivo de botellas muy sencillas. Botellas de fiesta, vinos de trago facilísimo. Exacto. Esos vinos que casi te bebes sin pensar. Sin embargo, lo que revelan las fuentes de hoy es que esta zona esconde, por un lado, una complejidad geológica brutal y, por otro, una historia de destierro y exilio que, parece sacada de un drama de época. Estamos hablando, por supuesto, de Beaujolais. Así es. Los textos y documentos que vamos a analizar hoy vienen literalmente a desmitificar por completo esta región para quienes nos escuchan. Totalmente. Vamos a centrar nuestra atención en su protagonista absoluta, que es la uva Gamay, y repasaremos esa historia tan fascinante de su exilio forzoso de la vecina Borgoña. Menuda historia esa, por cierto. Sí, tiene tela. Y además vamos a entender el contraste abismal que existe entre la producción comercial masiva, Esa que llena todos los supermercados en noviembre, claro. exactamente la que acapara los titulares, frente a la verdadera joya de la corona, que son sus 10 cru de élite. Un universo, fíjate, radicalmente distinto y de una calidad verdaderamente excepcional. Vale, vamos a desgranar esto, porque para quienes se adentran en el estudio riguroso de esta región, las fuentes señalan que hablar de Beaujolais es hablar de lo que llaman una santísima trinidad. Una metáfora muy acertada. Sí, son 3 letras G mayúsculas que definen absolutamente todo su ecosistema. Hablamos de la uva Gamay, de los suelos de granito y de las vides con poda en gobelet. Eso es. Pero empecemos por la primera G, la uva. Los textos la describen sistemáticamente como, cito textualmente, exuberantemente afrutada. Pero hay un apunte sobre su estructura química que me resulta bastante contraintuitivo. A ver. Pues que de todas las uvas tintas nobles que se cultivan en el mundo, la Gamay es la que menos taninos tiene. Y ese detalle estructural, fíjate, lo cambia absolutamente todo en la copa. Lo fascinante de esto es qué significa a nivel práctico para el paladar de quien lo prueba. Claro, esa falta casi total de taninos, esa ausencia de la sequedad astringente típica o de ese amargor que solemos asociar por defecto a la mayoría de los vinos tintos, pues la acerca de una forma muy curiosa además a la experiencia de beber un vino blanco. Espera un momento. Dime, es que estamos hablando de una uva de piel oscura, de un vino tinto hecho y derecho. ¿De verdad no se nota nada de esa astringencia típica de los ollejos? Prácticamente nada. O sea, o estamos ante una simple exageración poética de los críticos para ilustrar un punto, porque, llamar blanco un tinto es una afirmación bastante fuerte. Bueno, es una analogía, por supuesto. Los críticos citados en las fuentes llegan a definirla como un vino blanco con color, pero es una analogía muy fundamentada en la ciencia de la uva. Ah, vale, explícame eso. A ver, la Gamay tiene una piel excepcionalmente fina y los taninos, como sabemos, residen precisamente ahí, en el ollejo y en las pepitas. Claro, al ser tan fina... Exacto. Al tener una piel tan delgada, la extracción de compuestos fenólicos durante la fermentación es mínima en comparación con, digamos, una Cabernet Sauvignon o una Syrah. Tiene todo el sentido. Por tanto, el vino resultante carece de esa estructura pesada que te seca las encías o que te exige acompañarlo inmediatamente de un buen chuletón para suavizar el impacto. Ya. Se convierte en una bebida increíblemente fluida. Entendido. O sea que esa falta de agarre tánico es lo que justifica un dato bastante llamativo que mencionan los textos, que es la enorme cantidad de volumen que se consume en la hostelería francesa. Las cifras son abrumadoras. Literalmente hablan de auténticos océanos de este vino despachados en los bistros parisinos cada año.
Es decir, es una uva diseñada para el consumo ágil, Totalmente. una uva muy social que ofrece un placer directo sin requerir una gran concentración intelectual para descifrarla, por así decirlo. Exactamente. No fatiga el paladar en absoluto. Pero claro, esa misma cualidad, esa facilidad para crecer con vigor, para producir rendimientos altos y para beberse sin complicaciones, es a la vez su gran bendición comercial y la raíz histórica de su mayor maldición. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque solemos asociar la uva Gamay a Beaujolais como si hubieran nacido juntas desde el principio de los tiempos. Como un matrimonio indisoluble. Eso es, pero los textos revelan que genéticamente y geográficamente la Gamay es una inmigrante, es una exiliada. Y además, ojo con esto, con un árbol genealógico de altísima alcurnia. De la más alta nobleza vinícola, de hecho. Ahí es nada. Los análisis de ADN modernos que recogen nuestras fuentes confirman que la Gamay es un cruce natural. Es hija directa de la majestuosa Pinot Noir y de una antigua uva blanca muy prolífica en la Edad Media llamada Gouais Blanc. ¡Qué pasada! Para contextualizar este pedigrí, esto la convierte en hermana directa, genéticamente hablando, de la mismísima Chardonnay. Menudo árbol genealógico, de verdad. Hermana de la Chardonnay e hija de la Pinot Noir. Con esos genes, lo lógico sería pensar que la trataban como a la realeza en su tierra natal, en Borgoña. Pues no fue exactamente así. Ya veo, porque el drama histórico que relatan los textos, situado allá por el siglo XIV, es digno de estudio. Resulta que la Gamay crecía felizmente en los prestigiosos viñedos de Borgoña, compartiendo espacio con su madre, la Pinot Noir. Pero tenía un comportamiento que digamos que empezó a incomodar bastante a las altas esferas. Sí, el motivo de esa incomodidad era puramente agrícola y económico. A ver. La Gamay era una cepa extremadamente vigorosa, muy productiva y, lo más importante en aquella época, de maduración temprana. Claro, un seguro de vida. Desde la perspectiva de los viticultores, de los campesinos que trabajaban la tierra, en una época de constantes hambrunas y de climas súper impredecibles, esta uva era literalmente una salvación. Claro, te aseguraba la cosecha. Aseguraba una cosecha abundante mucho antes de que llegaran las heladas de otoño. Y eso significaba vino garantizado y, por ende, sustento económico. Por eso comenzó a ganar terreno rápidamente, desplazando a la Pinot Noir. Que entiendo que es mucho más difícil de cultivar. Muchísimo más. La Pinot Noir es frágil, es caprichosa y de un rendimiento mucho menor. Claro, pero a los gobernantes no les interesaba la seguridad del campesino, sino el prestigio comercial de la región. Imagina el escenario en 1395. El duque de Borgoña, Felipe el Atrevido. Menudo personaje. Sí, sí. Ve que esta uva rendidora está diluyendo un poco la marca de exclusividad que él quería construir. Él quería que Borgoña dominara los mercados internacionales, especialmente las cortes reales y el papado, pero basándose únicamente en la sutileza de la Pinot Noir. Exacto. Así que emite un edicto draconiano para prohibir la Gamay. Y lo que me resulta fascinante es el lenguaje oficial que usa el documento. Es tremendo. La tilda textualmente de uva, cito, muy mala y desleal. O sea, ¿cómo se puede acusar a una planta, a un ente biológico, de deslealtad? Bueno, es un caso histórico flagrante de antropomorfismo aplicado al proteccionismo económico y al esnovismo enológico, todo hay que decirlo. Desde luego. Al llamarla desleal, el duque estaba transmitiendo el mensaje de que cultivar Gamay era una traición a la identidad superior de Borgoña. Una traición a la patria, casi. Tal cual. Y el edicto no se limitó a una simple prohibición de venta. Ordenó explícitamente arrancar de raíz absolutamente todas las cepas de Gamay de sus tierras y desterrar su cultivo más al sur, fuera de los límites de la prestigiosa Côte d'Or. O sea, una deportación en toda regla por ser demasiado eficiente en su trabajo. Es una locura pensar que decisiones políticas del siglo XIV moldearon el mapa vinícola que estudiamos hoy. Y aquí radica la gran ironía de toda esta historia. Cuenta, cuenta. Ese acto dictatorial, impulsado puramente por los celos y el elitismo, empujó a la uva Gamay hacia las colinas onduladas del sur, hacia lo que hoy conocemos como Beaujolais. Ya. Y resultó que allí, en lugar de languidecer, pues encontró su paraíso terrenal. ¿Qué cosas? Fíjate, los suelos arcillosos y calcáreos de Borgoña hacían que la Gamay produjera vinos diluidos y algo mediocres.
Pero en el sur le esperaba la segunda G de nuestra Trinidad. El granito. El granito, Y exactamente. entramos de lleno en el terreno geológico. Y aquí las fuentes hacen un trabajo fantástico ilustrando el impacto tan dramático que tiene el suelo en esta uva, Sí, utilizando notas de cata muy reveladoras. que son francamente extremas, ojo. Describen el vino comercial de Gamay, el que se produce en masa en los suelos fértiles de la llanura sin mucho cuidado, diciendo que sabe a, y esto es literal, hielo de cereza negra derretido y chicle. Vaya tela. Hielo derretido y chicle. Es una imagen bastante desoladora para cualquier amante del vino serio. Es una descripción que busca resaltar esa trivialidad. Pero lo crucial de los textos es cómo contraponen esa imagen tan plana y artificial con lo que ocurre cuando la misma uva, la misma genética, se cultiva en un gran terruño de granito Claro, cuando cae en buenas manos. y en manos de viticultores meticulosos. Cuando las raíces penetran en ese sustrato rocoso, la frutosidad inherente de la Gamay no desaparece, pero se transforma radicalmente. Evoluciona. Las fuentes explican que los sabores, y cito, giran en espiral, volviéndose profundos y multidimensionales. Empiezan a emanar notas de roca picada y minerales, aportando una tensión y una seriedad inesperadas. Claro, de un sabor a chicle a una sensación de roca picada hay un abismo. Y esa mineralidad nos lleva directamente a explorar los 10 crus de Beaujolais. Y aquí hay una aclaración vital para la audiencia. Fundamental. Porque cuando hablamos de cruces en esta región, el concepto es distinto al de Borgoña. No estamos hablando de un pequeño viñedo rodeado por un murito de piedra. No, no. Hablamos de pueblos enteros. Son 10 municipios geográficamente delimitados en el norte de la región, asentados sobre granito rosa descompuesto, que representan la élite absoluta de la zona. Exactamente. Y el documento nos ofrece un recorrido por algunos de estos pueblos para evidenciar que Beaujolais no es un perfil de sabor único, sino un mosaico súper complejo. A ver, dame ejemplos. Destacan, por ejemplo, el contraste brutal entre Morgon y Fleury. Morgon se describe como un vino con una estructura imponente, una potencia terrosa y una capacidad real de envejecimiento en botella. Ojo, envejecimiento en un Beaujolais. Sí, sí. Gracias a sus suelos particulares, que son ricos en manganeso y esquisto, un Morgon con años de guarda roza un estilo casi borgoñón, desarrollando esos aromas oscuros de tierra húmeda y cereza negra profunda. Y justo en el otro extremo del espectro, pero a escasa distancia geográfica, tenemos a Flugier, que si Morgon es puro músculo y tierra, las fuentes describen a Flugier como la expresión máxima de la delicadeza. Totalmente opuesto. Es intensamente aromático, muy floral, haciendo honor a su nombre claro, y tremendamente elegante. Pero la lista sigue. Mencionan también a Moulin-à-Vent, ¿Así? que se lleva la palma como el cru más tánico, robusto y longevo de todos. El que exige años en la bodega para domarse un poco. Para redondearse. Exacto. Y luego lo contrastan con Chirubles, que al estar situado en laderas de mucha mayor altitud, se beneficia de unas temperaturas más frías. Y esto da como resultado un vino mucho más ligero, afilado y fresco. Vale, pero si conectamos esto con el panorama general, la gran pregunta es cómo logran estos viticultores extraer tantísima diferenciación y tanta concentración de una uva que, por su propia naturaleza, tiende a producir grandes volúmenes de forma súper descontrolada. Bueno, la respuesta está en la tercera G de nuestra Trinidad. Ah, claro, el goublé, El método de conducción de la vid, la poda en goblé. lo que aquí en España llamamos la clásica poda en vaso, ¿no? Así es. Los textos detallan muchísimo este riguroso método de cultivo. En los crus de Beaujolais, las vides se mantienen como pequeños arbustos bajos, muy independientes, sin esos alambres de espaldera que las guían. Es un sistema que, fíjate, exige un trabajo manual verdaderamente exhaustivo en laderas muy escarpadas, al plantar en alta densidad sobre suelos pobrísimos de granito y al utilizar esta poda en vaso, obligan a las vides a competir ferozmente entre sí. ¿Compiten por los nutrientes? Compiten por los escasos nutrientes y por el agua, exacto. Entiendo. O sea que, al forzar esa lucha por la supervivencia en un terreno que es tan hostil, logran apagar ese vigor natural desmesurado que tanto enfurecía al pobre duque de Borgoña en el siglo XIV. Exactamente. La planta, estresada, concentra toda su energía vital en producir pocos racimos. Pero muy buenos. Pero de una calidad y una densidad de sabor extraordinarias, claro.
Es una lección magistral de viticultura, la verdad. Desde luego. Es la antítesis absoluta de la producción industrial. Requiere una paciencia enorme, un trabajo manual extenuante y un respeto absoluto por los ritmos de la naturaleza para dejar que el terruño se exprese verdaderamente en la copa. Bueno, hemos dedicado gran parte de este análisis a hablar de paciencia, ¿verdad? De raíces luchando lentamente contra la roca de granito, de crianzas prolongadas en botella para los vinos de Moulin Avant o de Morgon. Sí. Pero, claro, hay un elefante gigantesco en la habitación que representa exactamente lo contrario. La impaciencia absoluta. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel histórico si el mundo conoce Beaujolais por un fenómeno diametralmente opuesto? Hablamos, cómo no, del famosísimo Beaujolais Nouveau. Era inevitable abordar este punto, desde luego, porque además las fuentes son muy incisivas al analizar este fenómeno global. Ya te digo. Estamos hablando de una gigantesca, y cuando digo gigantesca es enorme, campaña de marketing centrada en el tercer jueves de noviembre, el famoso Le Beaujolais Nouveau et Arrivé. Sí, un clásico. Una maquinaria promocional que en las décadas pasadas logró hitos que es que parecen de ciencia ficción, sinceramente. ¿Cómo cuáles? Aviones de carga fletados exclusivamente para llevar las primeras botellas a Tokio, o carreras frenéticas de coches deportivos hacia Londres, para descorchar la no dañada antes que absolutamente nadie. Madre mía, es que es un nivel de histeria colectiva, una urgencia por el consumo inmediato que francamente choca frontalmente con toda la artesanía de los crus que acabamos de describir. Totalmente. Pero al leer las fuentes vemos un análisis crítico muy agudo sobre las consecuencias tangibles de adaptar la agricultura a un calendario puramente comercial. Manteniendo el rigor del texto, el problema operativo fundamental del Beaujolais Nouveau es que obliga a los viticultores a trabajar contrarreloj. Claro, no puedes esperar. En lugar de esperar el tiempo necesario para alcanzar la madurez fenólica óptima de la uva en el viñedo, se ven obligados a vendimiar en función de una fecha de lanzamiento que es inamovible, fijada por el departamento de marketing. Es que la naturaleza no entiende de campañas publicitarias ni de plazos de entrega, fíjate. No, pero aquí la urgencia comercial manda sobre la biología. Tremendo. Y claro, el proceso en la bodega tiene que ser igual de supersónico. Para conseguir que un vino pase de estar colgado tranquilamente en la vid a embotellado, etiquetado y volando a Japón en apenas unas pocas semanas, pues no puedes usar métodos tradicionales. Obviamente no. Y las fuentes describen este proceso técnico con detalle. A ver cómo es. En lugar de estrujar la uva y dejar que el jugo fermente con las pieles como es habitual, aquí los racimos enteros, completamente intactos, se introducen en tanques herméticos que se saturan con gas dióxido de carbono. Se crea un entorno anaeróbico. O sea, sin oxígeno. Y aquí la magia química se vuelve un poco extraña, ¿no? Porque, claro, la fermentación no empieza en el mosto líquido, sino dentro de la propia uva, sin romper. Es fascinante. Es lo que se conoce como fermentación intracelular. ¡Qué barbaridad! Las enzimas dentro de la valla intacta empiezan a descomponer los azúcares para obtener energía. Y esto produce pequeñas cantidades de alcohol antes incluso de que intervengan las levaduras tradicionales. ¿Y luego qué pasa? ¿Explotan? Literalmente. Eventualmente, las uvas estallan bajo su propio peso y por la presión interna. Pero lo fundamental de este proceso tan rápido es lo que extrae y lo que ignora. Ajá. Extrae muchísimo color de las pieles de forma casi instantánea, pero como no hay un remojo prolongado en alcohol, no extrae absolutamente nada de tanino. Cero tanino. Cero. Además, genera unos compuestos aromáticos muy particulares, los famosos ésteres. ¿Vale? Y esos ésteres son los responsables directos de las notas de cata tan peculiares que recogen las fuentes. Sí, sí. Hay un crítico americano citado en el texto que define el aroma y el sabor resultantes de manera muy gráfica. Literalmente dice que sabe a masa de galletas cruda, que allí en Estados Unidos es un dulce muy nostálgico. Sí, es muy típico. O a popsicles moraban peidos. Si lo traducimos a nuestra experiencia cultural de aquí, estaríamos hablando de esos polos flash de hielo morados que tomábamos de pequeños, o a chucherías de sabor plátano o chicle de fresa. Exacto, los de toda la vida. Básicamente el texto nos dice que el resultado es un sabor bastante artificial, de golosina, diseñado para un disfrute muy infantil y primario. Es una analogía culturalmente muy precisa. Nos habla de un vino que no pretende ser serio, en absoluto. Es inofensivo, festivo, un producto diseñado exclusivamente para celebrar el fin de la cosecha y para ser consumido inmediatamente. Claro. Y las fuentes son claras en esto.
No hay nada intrínsecamente malo en hacer un vino divertido. Por supuesto. La verdadera tragedia, el daño colateral que subrayan los textos, fue el enorme efecto de sombra masiva que este éxito comercial proyectó sobre toda la región durante décadas. Claro. Es que el ruido ensordecedor de las campañas de marketing del Nouveau ahogó por completo la voz de los pequeños productores. El esfuerzo titánico de cultivar uvas en las pendientes de granito de Morgon o Fleury quedó eclipsado. Totalmente silenciado. Para el gran público internacional, la palabra Beaujolais quedó reducida a una caricatura, a un vino joven con sabor a chicle que te manchaba los dientes de morado y que se olvidaba al día siguiente. Trivializó la percepción global de un terruño que es excepcional. Pero, afortunadamente, los documentos que estamos analizando terminan con un tono de redención muy bonito. Menos mal. Nos explican cómo la región ha ido recuperando su prestigio. Y lo más fascinante de todo es que esta recuperación no ha venido liderada por las altísimas puntuaciones de las revistas especializadas. ¿Ah, no? No, ha venido por su lugar natural, que es la mesa. Y aquí introducimos un concepto brillante que desarrollan las fuentes, la bourgonomía. Un término que fusiona Beaujolais con gastronomía. Nos traslada geográficamente a la puerta de al lado de la región, a la ciudad de Lyon, Nada menos. que ostenta con gran orgullo el título de capital gastronómica de Francia. Y específicamente nos traslada a sus famosas tabernas tradicionales, los históricos bouchons. Que son el ecosistema perfecto para la gamay. Y te explico por qué. A ver, Los bouchons lioneses son famosos por una cocina que, desde luego, no es apta para dietas ligeras. ya me imagino. Hablamos de platos profundamente contundentes, muy ricos en grasa animal, en vísceras y en sabores rústicos súper intensos. Embutidos muy pesados, el clásico saucisson caliente o las famosas andouillettes. Uy, las andouillettes. Sí, que son salchichas de tripas de cerdo con un sabor fortísimo. Claro, y a simple vista alguien podría pensar, si la comida es tan pesada, ¿necesitas un vino igualmente pesado? No, un tinto enorme y robusto para hacerle frente a tanta grasa. Sería la lógica habitual. Pero la ciencia del paladar que revelan las fuentes nos dice justo lo contrario. Y todo nos hace volver al principio de nuestro análisis de hoy, a la falta de taninos de la gamay. Como analista de estos textos, te digo que la mecánica fisiológica que describen es impecable. Si tú tomas un plato altísimo en grasa y proteínas pesadas y lo acompañas con un vino cargado de taninos astringentes, ambos elementos colisionan. Chocan en la boca. Exacto. Esa fricción suele generar unos sabores metálicos y amargos muy desagradables en el paladar. La gamay, en cambio, esquiva ese choque frontal. Claro. Al carecer de esa agresividad fenólica, pues no pelea contra la comida. Y al mismo tiempo, su acidez natural, que es súper vibrante y muy alta, actúa como un cuchillo afilado. Limpia todo. Corta la grasa y limpia el paladar maravillosamente después de cada bocado. Crea una armonía perfecta, resolviendo el problema desde la frescura, no desde la fuerza bruta. Las fuentes concluyen este punto con una idea filosófica preciosa, fíjate. Sí, Afirman que un buen Beaujolais no compite, acompaña. qué bonito. Su función no es ser el protagonista engreído de la cena que exige reverencia y largas pausas de silencio para ser analizado. Su función es facilitar la comida, engrasar la conversación y hacer que la experiencia en la mesa sea mucho más fluida y, en definitiva, más feliz. Sí. Encarna esa visión tradicional de que el vino es una parte fundamental e inseparable del alimento, tan elemental casi como el pan. Qué gran verdad. A modo de resumen reflexivo de todos los documentos y crónicas que hemos desgranado hoy, podríamos decir que hemos explorado la inmensa dualidad de Beaujolais. Sí, Y lo realmente enriquecedor de todo esto es comprender que no se trata de una contradicción hostil. no para nada. Es un espectro continuo y fascinante, un abanico inmenso que abarca desde la explosión de alegría efímera y frutal del Nouveau hasta esa complejidad mineral, elegante y profundísima de los 10 crus de granito. ¿Es que hay un mundo entero ahí? Y ambos extremos, pese a sus enormes diferencias metodológicas, están unidos por el ADN inconfundible de la gamay y por su vocación histórica de proporcionar placer puro a quien la bebe. Un espectro completo de disfrute, la verdad. Empezamos hablando de una uva proscrita, prohibida por un duque, y terminamos encontrando un tesoro geológico y gastronómico. Esto plantea una pregunta importante. Adelante. Una reflexión final que, tomando como base todo el recorrido histórico y técnico de nuestras fuentes de hoy, me gustaría dejar en el aire para que nuestra audiencia la medite tranquilamente en casa. A ver.
Hemos visto cómo una uva fue arrancada y desterrada por un duque elitista, literalmente declarada desleal, por el simple crimen de ser demasiado productiva y accesible para los campesinos. Sí. Entonces, ¿es la rareza, la escasez y la dificultad técnica lo único que define la verdadera grandeza de un vino? ¿O puede la alegría pura, el acceso fácil y el placer sin complicaciones alcanzar su propia forma de sublimidad? Qué buena reflexión. Y yendo un paso más allá, mirando a nuestro mundo moderno, si el gigantesco y arrollador marketing comercial del Nouveau logró ocultar durante décadas la profunda identidad mineral de los 10 grandes crus, Madre mía, sí. ¿cuántas otras obras maestras, cuántos otros tesoros silenciosos nos estamos perdiendo a diario simplemente porque su versión más superficial y comercial hace muchísimo más ruido mediático? Esto fue todo por hoy en Hogar de Vinos. Un proyecto creado y dirigido por José Pradiño para compartir contigo y para descorchar el conocimiento y acercar el mundo del vino para todos. Recuerda, síguenos en YouTube, podcast y redes sociales y acompáñanos en este viaje de conocimiento. Porque el vino se aprecia más si se conoce mejor. Hasta la próxima.